Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver un primer ejemplo paso a paso de cómo desarrollar nuestra primera aplicación gráfica con Qt. La idea también es ir repasando algunos conceptos de C++ a medida que vamos avanzando y cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta para aprovechar toda la funcionalidad que tiene Qt. Bueno, para empezar, lo primero es ir a Projects, ¿está bien? Acá en New Project generamos un nuevo proyecto. Es probable que esta interfaz, dependiendo si están en Windows o en Linux y la versión de Qt que bajaron, sea un poco diferente, pero en líneas generales debería ser más o menos así. Una vez que elegimos New Project, lo primero que tenemos que definir es el tipo de aplicación. Es probable que hasta ahora, si ustedes estuvieron usándolo como entorno de desarrollo para los ejemplos de C++ de consola, hayan estado trabajando acá. Eh, Plain C++ Application, está bien, y compilando como venían haciendo hasta el momento en Info 1 también, en Linux, como si fuese por consola, pero usando el entorno de desarrollo. Nosotros ahora vamos a trabajar con las aplicaciones, en este caso que se llaman Qt Widgets Application. Está bien que son como si fuesen un programa principal, una ventana principal de las conocidas tanto en Windows como en Linux. Bueno, elegimos Choose y seguimos adelante. Lo primero que tenemos que definir es el nombre del proyecto. Vamos a ponerle ejemplo 1 y dónde lo queremos guardar. ¿Está bien? Le damos Next. Y bueno, este punto es importante. Tenemos que definir el compilador que queremos usar. Qt es un entorno de desarrollo multiplataforma y una de las grandes ventajas que tiene es que un mismo código y un mismo desarrollo de interfaz gráfica, como vamos a ver, yo me lo puedo llevar casi sin diferencias o con algunos cambios muy sutiles a distintas plataformas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en Linux, pero este mismo proyecto lo podríamos llevar a Windows, volver a compilar con un compilador para Windows, para 32 bits, para 64 bits y generar la misma aplicación prácticamente sin cambios en la parte gráfica y sin cambios en el código. ¿Está bien? Lo podría llevar a Android y correría lo mismo, lo podría llevar a Mac y correría lo mismo. ¿Está bien? En este caso, lo que podría tener yo es dentro de un mismo entorno, como estoy trabajando en Linux, varios compiladores. Podría compilar desde acá para otras plataformas. En este caso yo tengo un solo compilador o, sí, o toolchain configurado, ¿está bien? Que es para aplicaciones de escritorio 64 bits. En estos paths me deja elegir dónde va a generar los archivos ejecutables, está bien, en función de el perfil de el ejecutable que yo genere, está bien, si es modo debug, release, que ya sería para generar un archivo de aplicación final, está bien, esta tiene el código extra necesario para poder ejecutar paso a paso, y el profile, que es una especie de release pero con cierta información de debug. Por ahora no nos preocupemos, pero bueno, sepan que existen y dependiendo del tipo de compilación que yo haga, me va a generar los archivos ejecutables en estos directorios. También va a generar estos directorios y va a guardar los archivos ahí adentro. Bueno, le damos siguiente. Si en este punto se topan con algún problema, es probable que tengan algún error o mal instalado o mal configurado los kits o los compiladores. ¿Está bien? Es probable que tengan que volver para atrás o desinstalar Qt y volver a elegir bien el compilador que instalan. En el campus hay subido una guía, pero bueno, cualquier problema que tengan nos avisan. Bueno, le damos Next. Ya tenemos el primer concepto de C++ al que le tenemos que prestar atención. Fíjense que nos pide un nombre, definir un nombre para la clase. ¿Saben? Que en este caso por defecto es main window, que va a ser la clase de nuestra ventana principal. Pero nos ofrece también que elijamos la clase base de esa main window. ¿Está bien? Nosotros les adelantamos que Qt como entorno de desarrollo tiene un montón de código extra propio que nos va a facilitar un montón el desarrollo de toda la interfaz gráfica. En este caso nos deja elegir si queremos que nuestra clase base, o sea, de la cual va a heredar nuestra clase main window que va a ser personalizada y customizada por nosotros, queremos que sea una ventana principal, un widget o un QDialog. Por ahora vamos a hacer un primer ejemplo con main window, después iremos viendo en qué casos quisiéramos heredar de otro tipo de clase. Está bien que no es una ventana principal y si es una ventana más chica o un widget. Está bien, por ahora dejamos QMainWindow. Nuestra clase propia se va a llamar MainWindow y va a generar estos archivos. Este mainWindow.h, el CPP
Y acá con este tilde le decimos que queremos que genere una interfaz de usuario. Ahora vamos a ver el editor de interfaces de usuario. Y esa información de la interfaz va a estar guardada en un archivo que se llama UI de User Interface. Estos son los archivos por defecto que se van a generar. Cualquier cambio que nosotros definamos acá va a generar nombres de archivos diferentes. Y cuando queramos agregar más clases al proyecto, también la metodología va a ser siempre la misma. Nos va a generar un punto H, un punto CPP, y si la clase nuestra tiene interfaz gráfica, también va a agregar el User Interface. Todos estos archivos, acá tenemos la función main, y fíjense que la estructura es bastante cortita y va a mantenerse igual, prácticamente, salvo algún ajuste menor que se puede incorporar en todas las aplicaciones gráficas que hagamos. Por más que nuestra interfaz se complejice un montón, esta parte y esta función del main va a ser siempre igual. Bueno, fíjense, lo primero que tenemos es un objeto declarado A, está bien, de la clase QApplication, que para nosotros hasta el momento es desconocida, todavía no habíamos hablado de QApplication. Esto es parte del código propio de Qt y va a ejecutar toda la funcionalidad de nuestra ventana principal. Está bien, se va a encargar de un montón de cosas que tienen que ver con la interacción con el usuario y con la representación gráfica de nuestro programa, que por defecto ya vienen resueltas. ¿Está bien? Fíjense, QApplication es la clase, acá tenemos el include, está bien, de QApplication, se declara un objeto A al cual se le pasan en el constructor los mismos parámetros que se reciben como argumentos del main. ¿Está bien? Esta va a ser la aplicación que más abajo la vamos a poner a ejecutar. Y después fíjense, ahora sí, de nuestra clase main window declaramos un objeto W y llamamos a un método que es show de nuestro propio objeto, de nuestra propia clase. Tengan en cuenta que hasta el momento lo único que hicimos fue crear el proyecto, escribir código, no escribimos nada. O sea que este método show tiene que venir, si no lo definimos nosotros en nuestra clase main window, no queda otra alternativa que sea un método de la clase base de la cual heredamos. ¿Se acuerdan que era Q main window? Está bien, es uno de los tantos métodos que por defecto vamos a tener al heredar de esa clase que ya está definida en Qt. O sea que nosotros definimos nuestro objeto W, llamamos a un método que show, que lo que hace es representar la ventana, y después fíjense que lo que se llama es una función de A, del objeto A, que es nuestra aplicación de Qt, se llama el método exec, que lo que hace es pone a ejecutar la aplicación. Esta función entra en un loop, en un while 1, hasta que termine la aplicación y esto devuelve el valor al sistema operativo de cómo resultó la ejecución. O sea que de esta línea, mientras nuestra aplicación esté funcionando, esto no termina. Este es un punto importante a tener en cuenta porque nos va a limitar en el tipo de procesamiento que nosotros vamos a poder hacer dentro de nuestros métodos de main window. ¿Está bien? Al tener que ejecutarse este loop siempre de fondo, nosotros, por ejemplo, no vamos a poder hacer llamadas bloqueantes dentro de nuestra propia clase. Y en los métodos que definamos, vamos a tener que tener en presente siempre que este loop de ejecución de fondo tiene que poder correr en todo momento. ¿Está bien? Para nosotros poder tener representación gráfica e interacción con el usuario. Bueno, ahora que sabemos cómo empieza a ejecutarse nuestra aplicación, si quieren podemos ir viendo cómo está implementada la clase main window, ¿está bien? Y cómo es el esqueleto de código por defecto que agrega Qt cuando generamos un proyecto nuevo. Si abrimos nuestra clase, lo primero que tenemos, bueno, tenemos un include a QMainWindow, está bien, que es nuestra clase base, y este namespace, después lo vamos a ver más adelante. Fíjense, nuestra clase main window y la herencia pública de QMainWindow. El primer campo que vemos acá, QObject, es una macro que agrega un montón de código extra, está bien, a nuestra clase, que tiene que ver con un montón de funcionalidades propias de Qt, que las vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, esa macro lo que hace es, hay un proceso de precompilación en Qt implícito y a todos los objetos, a todas las clases que tengan definidos. Esta macro Qt agrega un montón de código. Más adelante vamos a ir viendo qué funcionalidades extra a lo que es C++ agrega Qt con esta macro QObject. Por ahora sepamos que es una macro para el precompilador. Bueno, tenemos en la parte pública un constructor, ¿está bien?
que recibe un puntero a un QWidget, está bien, con un valor por defecto, que es un puntero a null, y un destructor, está bien, no tenemos nada más que estos dos métodos, constructor y destructor. Y en los atributos privados tenemos un puntero a la interfaz de usuario, está bien. Ahora vamos a ir viendo cómo nos conectamos desde la definición de nuestra clase en el punto H y en el punto CPP, cómo nos conectamos con esta interfaz de usuario a la cual vamos a ir poder customizando y agregando elementos. Sería bueno que en estos primeros ejemplos se tomen el tiempo para ir revisando todo este código por defecto generado y que vayan viendo y relacionándolo con los conceptos que vimos hasta el momento. Está bien que no se queden con ninguna duda. Es muy fácil que los proyectos después, a medida que avancen con la parte gráfica, empiecen a crecer y a crecer y a crecer y que puedan perder de vista algunos de los puntos fundamentales. O sea que este es un buen momento. Tenemos por ahora poco código, pocos métodos para ir revisando todos los puntos que fuimos viendo en el resto de las clases de C++. Una cosa muy importante que todavía no les mencioné es la ayuda que tiene Qt. Si ustedes se paran sobre cualquier clase de las implementadas por Qt y tocan F1, se les va a abrir la ayuda incorporada que tiene Qt. Es extremadamente detallada y muy bien elaborada. Tienen documentación de lo que se les ocurra. Está bien, todas las clases definidas en Qt tienen su ayuda e incluso pueden en la parte de ejemplos tener algún ejemplo particular de una o muchas clases implementadas e incluso trabajando en conjunto. ¿Está bien? Y si no encuentran ejemplos acá y la ayuda no es lo suficientemente detallada, tienen una comunidad y foros en internet también muchísimos con muchísimas respuestas. Van a encontrar casi todo. Fíjense, en este caso yo hice F1 sobre la clase QMainWindow, está bien que es de la cual nosotros estamos eh, heredando. Y bueno, lo primero que hace es darnos un resumen, nos indica qué punto H o archivo de cabecera tendríamos que incluir. Y fíjense que cuando yo les hablé hoy del punto pro y de los módulos, acá me indica que el módulo de widgets lo voy a tener que usar si quiero usar QMainWindow. Está bien, este módulo por defecto ya viene incorporado. Bueno, si seguimos hacia abajo vamos a tener tipos, propiedades, funciones públicas, métodos públicos. Está bien. Todas las cosas que ya de por sí sabe hacer QMainWindow que nosotros no vamos a tener que redefinir, salvo que queramos hacer algún comportamiento particular para nuestra ventana. Está bien, pero por defecto hay un montón de cosas que QMainWindow sabe hacer, como son, por ejemplo, una ventana principal, tener una barra de menú, una barra de herramientas, un widget central, un montón de widgets de los que se pueden arrastrar y soltar para ir teniendo distintos menús de costados, una barra de status. Bueno, tienen toda la documentación. Está en inglés, pero bueno, en cualquier caso con algún traductor se pueden ir ayudando, o si no, cualquier cosa nos consultan. Aprovechenlo, esta ayuda la tienen para todos los elementos que están definidos. También si se paran sobre QWidget y quieren saber lo que es un widget, tocan F1 y acá tienen la explicación de la clase. ¿Está bien? Fíjense, siempre les avisa cuál es el include que van a necesitar colocar para usarlo, qué módulo es el que está usando dentro de los módulos de Qt disponibles, de quién hereda. Está bien, fíjense que hereda de QObject y QPaintDevice. Esta QWidget es una de las clases básicas de Qt. Está bien, todos los objetos gráficos heredan después de QWidget y la clase base de todas es QObject. Después vamos a ir viendo. Bueno, acá explica quiénes heredan de esta clase, está bien todos los elementos que tienen y otra vez vuelve con todos los métodos, propiedades, funciones. Está bien acá, cuando ustedes empiecen a trabajar con los elementos gráficos, seguramente tengan que recurrir a la ayuda para ir viendo los métodos que tienen disponibles. Está bien, ahí se me ocurre prácticamente hay montones de elementos gráficos con montones de cosas resueltas. Está bien, es una cuestión de saber encontrar, por eso es tan fácil avanzar y desarrollar aplicaciones. Hay métodos para los que se les ocurra. Que lo que tenemos son los únicos dos métodos que estaban definidos en nuestro punto H, que son el constructor y el destructor. Tenemos los includes a nuestro punto H de main window donde está definida la clase
Y también tenemos un User Interface Main Window que tiene que ver, esto es un archivo mantenido por Qt, no lo tenemos que editar nosotros, que en función de los cambios que vayamos haciendo en el editor gráfico, Qt va actualizando este punto H con todas las definiciones de los elementos gráficos. Bueno, fíjense, el constructor recibe como parámetro un puntero a un QWidget, que es, ya vimos que es el elemento base gráfico con el que trabaja Qt, un puntero identificado como parent. Eh, Esto tiene que ver con la jerarquía de objetos y elementos gráficos que utiliza Qt, donde a partir de una ventana principal que vendría a ser el padre de todos, el resto de los elementos que vayamos generando se van anidando con una especie de padre e hijos, que a su vez tienen otros hijos y se van organizando. Entre ellos, ya vamos a ir viendo, dependiendo de la relación que tengan, hay propiedades que comparten, hay formas de comunicarse entre ellos distintas, mensajes que pasan de padres a hijos, de hijos a padres. Bueno, se empieza a complejizar un poco. Por ahora sepamos que siempre un elemento gráfico que nosotros definimos puede o debe tener, dependiendo del caso, un padre, ¿está bien? Y que el padre de todos es nuestra ventana principal. Bueno, acto seguido, fíjense, este concepto ya lo vimos, tenemos una lista inicializadora donde los primero que se llama es al constructor de nuestra clase base, ¿está bien? Para que inicialice todo lo que por defecto viene en la clase QMainWindow que ya vimos, ¿está bien? Nosotros por ahora no sabemos definir nada, pero fíjense que acá ya se llama al constructor de la clase base y se le pasa el mismo puntero parent. Ahora, lo segundo que viene es este elemento User Interface, que si se acuerdan lo teníamos, si tocamos F4, con F4 podemos ir entre el punto H y el punto CPP, pasando de uno a otro, tipo atajo. Fíjense que acá tenemos un puntero como atributo privado a una clase User Interface Main Window. Está bien que este es nuestro vínculo con la interfaz de usuario, donde acá en el constructor se inicializa, está bien, se reserva memoria, y la única función que después en el cuerpo del constructor se llama es esta función de setup user interface que se encarga de levantar toda la interfaz gráfica. Está bien, todos los elementos gráficos que nosotros definamos los vamos a trabajar desde el código, está bien, desde nuestro CPP, que ya vamos a ir viendo cómo se agregan más funciones, a través de este puntero. Está bien, va a ser nuestro vínculo entre toda la parte gráfica y el código que escribamos en estas funciones. Y el destructor, si se fijan lo que hace, elimina la memoria reservada, en este caso para toda la interfaz gráfica. Bueno, por ahora no tenemos nada más que esto, ¿está bien? Tenemos el punto H con estos métodos, heredamos de QMainWindow y en MainWindow tenemos constructor y destructor. Todo este es el código por defecto al generar un archivo, un proyecto nuevo de tipo QApplication. Nos queda por ver el User Interface. Acá es donde más opciones tenemos. Fíjense, del lado derecho tenemos esta jerarquía de tipo padre-hijos que yo les comenté, donde nuestra ventana principal es QMainWindow. Acá tenemos el nombre, está bien, del objeto MainWindow con un montón de propiedades editables, o sea, en función de lo que nosotros generemos acá, van a ser las propiedades de visualización que la ventana va a tener. Pues fíjense que hay, como yo les había dicho antes, de lo que se les ocurra. ¿Está bien? Esto lo vamos a ir viendo de a poquito con algunos ejemplos y un poco van a tener que ir viendo ustedes e investigando. Tenemos un widget central, ¿está bien? Tenemos una barra de menú, tenemos una barra principal de herramientas y tenemos una status bar. ¿Está bien? Esto es una ventana principal básica estándar de Qt, donde tenemos cada uno de estos elementos está contenido dentro de nuestra ventana principal. Y del lado izquierdo tenemos todos los elementos que podemos ir agregando. ¿Está bien? Fíjense, todos estos ítems, cada uno con sus propiedades y bueno, y su funcionalidad para ir agregando. La idea de este primer ejemplo no es centrarnos mucho en cómo agregar nada, sino en tener un panorama general inicial de todo lo que tiene por detrás una ventana o un tipo de aplicación gráfica con Qt. Fíjense, hasta acá no agregamos nada. Vamos a ver cómo
cómo se ejecuta si compilamos y ejecutamos esta ventana por defecto. Les prometemos que los próximos videos van a ser un poco más entretenidos, pero bueno, la idea es con este ejemplo inicial que la base esté sólida y los conceptos que vienen de C++ estén lo más claros posibles antes de seguir avanzando. Bueno, ¿se acuerdan cuando creamos el proyecto que yo les hablé de los perfiles de ejecución que teníamos? Bueno, en esta ventanita los elegimos. Está bien, nosotros vamos a trabajar casi siempre en debug. Está bien, lo que nos va a permitir ejecutar paso a paso el programa, poner breakpoints en algunos puntos donde queramos detener la ejecución o prestar mayor atención. Está bien, si después quisiéramos, tenemos lista la aplicación y quisiéramos distribuirla, podríamos generar un ejecutable en release. Está bien que no va a tener ninguno de todos los símbolos que se usan en debug, el código va a ser mucho más óptimo. Está bien, por ahora nosotros vamos a trabajar siempre en debug. Bueno, y acá abajo tenemos tres elementos. El martillito es para compilar. Está bien, si tocamos build, por aquí abajo, fíjense que vamos a tener la salida de la compilación. Tengan en cuenta que ya ahora, bueno, este proyecto por ahora no tiene muchos archivos, sería manejable para nosotros utilizando un makefile o incluso por la línea de comandos utilizando el GCC, pero Qt mantiene automáticamente en función del proyecto su propio makefile, lo va generando, lo va modificando y acá tenemos la salida de la compilación. Fíjense que hay un par de cosas y de código extra que incluye por defecto Qt, ¿está bien? De lo que les hablamos, de todas las bibliotecas que de por sí incluye e incorpora. Fíjense que acá están los archivos, nuestro main window cpp, está metida toda la parte gráfica, ¿está bien? Todo este archivo de user interface que nosotros editamos gráficamente, después tiene una salida en código, ¿está bien? Y hay toda una parte de código propio de Qt que también se genera al momento de la compilación. Si le damos el que parece un play, que es run, se ejecuta, y si le damos al que tiene como un bichito, debugueamos, ¿está bien? Vamos a darle run y acá tenemos nuestra ventana principal, ¿está bien? Que por ahora no dice nada y no tiene nada, pero bueno, tiene esto que vendría a ser como una especie de barra de herramientas que se puede mover, podemos maximizar, minimizar, tiene los códigos o los elementos básicos de una ventana. Acá nos quedó la barra flotante, bueno, la cerramos y volvemos. Fíjense, acá tenemos la salida de la compilación y la salida, lo que vendría a ser la consola de la aplicación. Bueno, una última nota antes de cerrar este ejemplo. Fíjense que acá nos quedó abierto el mainwindow.ui, pero en un modo de edición. Fíjense, esto lo que están viendo es el formato como guarda Qt los archivos de interfaz de usuario. Está bien, a nosotros nos los representa de forma gráfica, pero este .ui está en un formato que se llama XML. Está bien que es un formato descriptivo y tiene una estructura donde a medida que donde empieza el archivo, después, fíjense, vas definiendo las clases, las propiedades de los objetos que están armados, y a medida que ustedes vayan editando la interfaz gráfica en el modo de diseño, bueno, Qt va modificando este archivo. La próxima vez que ustedes abran el proyecto van a tener su archivo modificado. Fíjense, acá me dice Switch Mode y volvemos a la vista de edición. Si yo agrego los elementos gráficos, se agregan de esta manera, ¿está bien? Si yo volviese a ver ahora ese XML, ahora tendría este push button incorporado. Si yo hago clic sobre este botón, fíjense que acá lo tengo incorporado dentro de lo que es el widget central. Acá ven cómo se organizan en cuanto a la jerarquía de quién es el parent de quién. Y acá tengo todas las propiedades de nuestro push button. Una de las propiedades principales que van a tener que editar, que va a tener que ver con el vínculo después con nuestro código en el CPP, es el nombre del objeto, ¿está bien? Fíjense, yo tengo un push button, si agrego otro, voy a tener por defecto, Qt le pone push button 2. Estos nombres son muy importantes porque son de la manera que yo después en el código los voy a identificar, ¿está bien? Si yo los defino así como 1 y 2, y después voy al código y los hago referencia como 1 y 2, y después vengo y los modifico acá,
En el código no se van a modificar, está bien, voy a tener que encargarme de modificarlos. Por eso es conveniente a medida que vayan agregando elementos que le pongan el nombre más descriptivo posible, ¿está bien? Y una vez que tienen el nombre definido, pueden ir a la parte del código y hacer referencia de esa manera. Igual el editor de Qt tiene muchas facilidades para buscar todos los, por ejemplo, podrían buscar todos los nombres de la referencia y cambiarla fácilmente a otro nombre, pero bueno, por una cuestión de organización es recomendable que siempre al principio definan los nombres de los elementos gráficos. ¿Está bien? Bueno, si le damos correr de nuevo, ahora vamos a tener la misma ventana, pero con los dos botones que por supuesto no hacen nada. Bueno, vamos a ir subiendo algunos ejemplos y más videos con ahora sí más controles y empezar a ir viendo un poquitito cómo vinculamos la parte gráfica con la parte del código que corre detrás de nuestra ventana principal. Así vamos avanzando. Bueno, un saludo para todos, espero que anden bien.